Bueno, estamos aquí en una charla conmemorativa de los 50 años de la publicación del libro de Murray Rothbard, For a New Liberty, The Libertarian Manifesto, que ha sido traducido al español como Por una nueva libertad o Hacia una nueva libertad, según la edición. También conocido por muchos como el Manifiesto Libertario, aunque ese más bien viene a ser el subtítulo del libro. Este libro fue publicado en el año 1973 en el contexto de un cierto revival, un cierto auge de las ideas libertarias en los Estados Unidos. Hay que tomar en cuenta que estamos en el 73, todavía está dentro de la ola de las contraculturas, de la ola de contraculturas de los 60, de finales de los 60 en los Estados Unidos. Entonces, el libertarismo de los 60, de los 70, es parte, si no quiero ver, no ideológicamente necesariamente, ¿no? Pero como movimiento ideológico, como movimiento político, pero sí es parte sociológicamente, culturalmente, de los movimientos estudiantiles y contraculturales, antiautoritarios de los 60, o sea, está dentro de ese contexto, ¿no? Muchas de las personas que en algún momento se interesaron por la oposición a la guerra de Vietnam, por lo que se le llamó en ese tiempo la nueva izquierda, por una serie de movimientos estudiantiles relacionados con lo que hoy llamaríamos feminismo, pacifismo. También estaba en algo en boga el existencialismo que venía de Francia. Entonces, era una serie de movimientos que apelaban sobre todo a la juventud y apelaban a un espíritu crítico. Usualmente estos movimientos eran o estaban alineados a la izquierda, pero más por razones de tipo culturales, si se puede decir. No sé cuál podría ser una palabra específica. Espirituales, psicológicos, porque en realidad la fortaleza de los movimientos de izquierda en un origen para poder captar a este tipo de población es que al menos ese tipo de izquierda, no la izquierda soviética, ¿no? Tenía este aire a rebelión. O sea, tenía la marca, como por decirlo así en marketing, el branding, la identidad de marca de la rebelión. Entonces, todos estos movimientos fueron en un inicio captados por ciertos mensajes que hoy asociamos a izquierda, o podríamos decir que le asociamos a una izquierda cultural, ¿no? Ok, dentro de este contexto que podríamos llamar de izquierda cultural, hay personas que empiezan a interesarse al ver ciertas contradicciones, sobre todo, por ejemplo, en el tema económico, ¿no? ¿Por qué hablamos de las libertades civiles, de la liberación de la mujer, de una reformulación de la relación de padres e hijos, de la familia, etcétera? O sea, estamos con un espíritu antiautoritario en esa época, ¿no? Cuestionando las autoridades o los discursos dados. Y de repente, cuando algunas personas empiezan a profundizar esto, se dan cuenta que los discursos de izquierda tienen un problema con el tema del mercado y la propiedad privada. Entonces, este movimiento de jóvenes empieza a interesarse por otros autores, ¿ya? Y estos autores, ¿quiénes son? Son los autores o los pensadores del libre mercado. ¿Quiénes eran en la época los pensadores del libre mercado? Hago un paréntesis aquí como para entender un poco que estamos hablando de, por un lado, un movimiento juvenil cultural, ¿ya?
que en un principio que es atraído porque la izquierda había tomado la marca, cierta izquierda, no toda, ya, la marca de la rebelión juvenil, ¿no? Pero es un movimiento cultural, o sea, de jóvenes, ¿no? Las contraculturas que algunos les llaman, ¿no? Y por otro lado tienes propiamente a los libertarios, ¿ya? Entonces ya expliqué un poco el contexto cultural previo a la publicación del libro para que se entienda, ¿no? Y también como el perfil del militante joven que iba a interesarse en las ideas libertarias, pero que aún no era libertario, tenía este espíritu libertario, pero intelectualmente no lo era. Ahora paso a explicar quiénes sí eran los libertarios. Los libertarios no nacen ni con Rothbard ni con el Manifiesto Libertario, el libro. El libertarismo, y esto nos lo explica, podríamos recurrir ahí a Mises, que hace de vez en cuando incursiones para explicar de qué se trata lo que él en un principio llama liberalismo, o liberalismo radical, o liberalismo manchesteriano. Los libertarios son una rama del liberalismo que enfatiza el libre mercado o el laissez-faire, como le dirían originalmente los franceses. Entonces, este es un movimiento del siglo XIX que sobre todo tiene auge en Gran Bretaña y en Francia, y que de ahí también pasa por cierta influencia en literatura, pasa a los Estados Unidos. Dentro de los Estados Unidos tiene algunas personas que no son tan conocidas, que pasan la posta, pero al día de hoy uno todavía ve ese rastro en, por ejemplo, la admiración que había hacia Bastiat. Bastiat era uno de los referentes de esta línea del liberalismo manchesteriano, ¿no? Bastiat era un liberal cobdenita, un seguidor de Richard Cobden, que era uno de los íconos del liberalismo manchesteriano, o sea, este liberalismo que enfatiza el libre mercado. O sea, todos los liberalismos clásicos son pro mercado hasta cierto punto, pero el liberalismo manchesteriano o liberalismo de libre mercado, que luego se llamará libertarismo, es un liberalismo que enfatiza la importancia del libre mercado, que el libre mercado trae prosperidad, el libre mercado es la forma de organizar al menos la mayor parte de las interacciones sociales, y el libre mercado es una herramienta para la paz. Y obviamente también es una herramienta o el ejercicio de la libertad individual se da en un libre mercado, ¿no? Entonces, los liberales de libre mercado en Estados Unidos se llamaban usualmente solo liberales, y en algún momento de los años 30, 40, empiezan a organizarse más o a hacerse escuchar más debido a la oposición al gobierno de Franklin Roosevelt, ¿ya? Que había implementado una serie de medidas intervencionistas bastante agresivas en relación a lo que había sido la tradición política de los Estados Unidos de América. En ese contexto, los liberales manchesterianos de los Estados Unidos, aunque ellos no usan el término tanto manchesteriano, el término manchesteriano se ha usado más en Europa, en España, en Francia, en Gran Bretaña, en Alemania, es más europeo. Pero ese mismo tipo de liberal es el liberal que empieza a organizarse intelectualmente, a dar una lucha ideológica contra las medidas, contra el movimiento ultra intervencionista de Franklin Roosevelt. Roosevelt, como era o sea, como era el líder del Partido Demócrata, los demócratas usaban desde hace mucho tiempo el término liberal para referirse a sí mismo. Y eso también tiene un contexto histórico. La facción del liberalismo pro mercado y el liberalismo de libre mercado, ya, digamos que hay una gradación, hay liberales pro mercado, los usuales, y los liberales del libre mercado, ya que luego se llamarán libertarios. Los liberales usualmente militaban en el Partido Demócrata, y esa es la razón por la que hasta el día de hoy al militante del Partido Demócrata de los Estados Unidos se le llama liberal. ¿Ya?
Entonces, cuando Franklin Roosevelt, con un proyecto que ya tenía muy poco que ver con el liberalismo, al menos en su parte económica, en su parte de derechos de propiedad, eh, toma el liderazgo del líder del Partido Demócrata y llega al poder y es el presidente de los Estados Unidos, de hecho el presidente con más mandatos en la historia, el término liberal que usaba el Partido Demócrata, porque sí tenía sentido que usen el término liberal, porque ahí es donde estaban los liberales clásicos originalmente, el término liberal empieza gradualmente a mutar a sencillamente un militante del Partido Demócrata, indistintamente del contenido ideológico de lo que tuviera este partido. Entonces, si el partido se vuelve intervencionista, por decirlo así, dado que ya los demócratas usaban liberal como sinónimo de su partido, lo que sea que proponga el partido es liberal, o sea, en ese contexto de los Estados Unidos. Entonces, los liberales manchesterianos americanos, que como digo, no se ponían el adjetivo manchesteriano, pero eso es lo que eran, empiezan a reformularse los términos para evitar las confusiones, dado que de todas maneras la maquinaria del partido, de un partido que está en el poder, influye en el lenguaje cotidiano, empiezan a explorar algún término. Entonces, entre que unos usaban individualista o otros pretendían, le empiezan a poner el adjetivo clásico para referirse al liberal que ellos entienden como propiamente liberal. Algunos no están tan de acuerdo y tiene algún sentido porque el liberal clásico abriría la puerta a todos los liberalismos que no necesariamente son los del libre mercado, si bien todos los liberalismos son en algún nivel pro mercado. Entonces hubo a quien se le ocurrió usar el término libertario. Esto ocurrió más o menos entre, o sea, ya fue ocurriendo incluso, por ejemplo, Mencken, que era un escritor muy ácido, crítico en general de muchas cosas de la cultura de los Estados Unidos, básicamente era un nietzscheano de libre mercado. Él empezó a usar libertario, pero en un sentido muy, en su círculo de amigos, no a un nivel de propaganda. Albert J. Nock, que también era una especie de individualista filosófico, también empieza a usar el término libertario, se dice, ¿no? Pero a un nivel muy restringido. Parece ser que el término libertario ya se usaba en los Estados Unidos para referirse a una especie de individualista, ya dado que en el diccionario Merriam-Webster ya aparece la palabra desde hace mucho tiempo, probablemente desde principios del siglo XIX, como sinónimo de alguien partidario del libre albedrío, o sea, de la libertad de elegir, como la frase free to choose de Milton Friedman, ¿no? Entonces, ya en el diccionario estaba como el partidario de la libertad de elegir, aunque no tenía unas connotaciones demasiado políticas, era muy amplio. Entonces, al parecer, ese uso ya circulaba y había quien lo usaba políticamente para referirse a los derechos individuales, al gobierno limitado, pero no era algo muy específico. En los años, propiamente en los años 40, mediados de los años 40, entre mediados de los años 40 al 55, entre el 45 y 55, ya hay los registros de que se empieza a usar el término libertario realmente en el sentido del liberal manchesteriano o el liberal de libre mercado. Esto básicamente porque fue como el registro histórico lo ubica en el círculo de los intelectuales que fundaron la Fundación para la Educación Económica o Foundation for Economic Education. Lo deben conocer, ya tiene también ya presencia en español, lo llaman FI o FE, como lo quieran pronunciar. Entonces, en el círculo de esta organización, es donde surge, donde está registrado, que surge ya definitivamente un uso sistemático del término libertario para referirse a lo que se llama en términos antiguamente, se le llamaba un liberal manchesteriano. Entonces, el FE, la Fundación para la Educación Económica, sus fundadores o su círculo de personajes más importantes, que es donde también va a tener alguna acogida a la obra de Mises, se van a reeditar los textos de Bastiat, eh, bueno, ahí también está bastante activo Henry Hazlitt,
que es el mayor divulgador, que era un periodista económico, el mayor divulgador de la Escuela Austríaca de Economía en el siglo XX. Entonces, toda esta gente, o dentro de este grupo de gente, algunos, en vez de usar el término liberal, classic liberal, optan por usar, o algunos individualistas, optan por usar el término libertarian, que se traduce al español como libertario. Entonces, a lo que voy es, estos que acabo de escribir son los libertarios. Son los libertarios, vienen de una tradición más antigua, del siglo XIX, que tiene un revival intelectual en cierta parte de los años 30, pero ya se consolida como una organización alrededor de la fundación que acabo de mencionar, a inicios, mediados de los años 50, sobre todo, ya empieza ya a hacerse escuchar. Y en este contexto es en el que nace el término libertario, ¿no? Entonces estamos en el año, pongamos, redondeemos, estamos en el año 55, ¿ya? Para la publicación del libro de Rothbard van a pasar, ¿cuánto? 18 años, ¿ya? Entre que se empieza a usar activamente el término libertario por parte de los promotores del laissez-faire, ¿ya? A cuando Rothbard publica el libro. ¿Qué es lo que sucede? Cuando Rothbard publica el libro, o sea, primero hablábamos, ¿no? Que hay una ola, por decirlo así, en los años 30, 40, de interés por las ideas del laissez-faire, pero en un contexto de oposición al gobierno de Franklin Roosevelt. ¿Ya? Entonces ahí hay un núcleo, que esos son los libertarios. Luego, ahora sí conecto con lo anterior, que es los años de publicación del libro. Luego, entre los finales de los 60, todavía principios de los 70, hay una contracultura juvenil que sobre todo está asociada a cierta izquierda cultural antiautoritaria, ¿no? Y entonces, a ciertos miembros, ahora sí engarza todo el asunto, ciertos miembros de estos movimientos contraculturales empiezan a interesarse por la aplicación práctica de un espíritu, por decirlo así, antiautoritario, un ánimo antiautoritario a nivel de la relación del individuo frente al Estado en general, en términos de tanto de libertades civiles como de lo que llamaríamos derechos de propiedad o libertades comerciales. Entonces, empieza a haber este interés en los autores libertarios. O sea, Rothbard no inventa ni el término. Lo que quiero que les quede claro a todos es que Rothbard no inventa el movimiento libertario, Rothbard no inventa el término libertario. A la audiencia, en el contexto al que habla Rothbard, es a una audiencia de contracultura juvenil que está una facción o algunos miembros de ella interesada en profundizar hacia unos contenidos más serios, por decirlo así, que no solamente sea una rebelión estética, ¿no? Contra la autoridad, sino cómo esto se puede implementar a nivel de un orden legal y obviamente también comercial. Porque bueno, al final se dan cuenta los que piensan más a largo plazo que las rebeliones pues no pueden ser a corto plazo, o sea, hay que proponer un sistema que funcione en el largo plazo. Entonces Rothbard le habla, por decirlo de alguna manera, le habla a ese público en ese contexto. ¿Ya? Entonces tenemos el primer factor, que es el factor sociológico, ¿no? Y el otro, que ya había un movimiento libertario, ya existía un movimiento libertario, pero el sentido que le daban ellos al movimiento libertario era o sea, eran los liberales manchesterianos. Rothbard los llama en algún texto de los principios de los 70, los llama los laissez-fairistas, que vendrían a ser los genuinos, los originales libertarios. En el libro de Rothbard, Rothbard hace de alguna manera, en sus primeros capítulos, una explicación de que ellos son los originales libertarios, ¿ya? Y bueno, no sé si se alcance a leer algo de aquí, no sé si se entiende la verdad, pero bueno, lo que puse en esto es que ¿qué características tenían los libertarios originales, ¿no? De hecho, los cuales menciona Rothbard en los capítulos iniciales de su libro. Entonces dice que los libertarios son utilitaristas,
Y esto es algo que Mises también da constancia cuando habla de a qué se refiere al liberalismo que él defiende, ¿no? Son utilitaristas, o sea, por resumirlo mucho, su idea de la ética es que los debates éticos son superfluos, son meras especulaciones metafísicas sin ningún contenido válido. O sea, no hay realmente una ética más allá de los gustos, ¿ya? Entonces, la única ética válida para los utilitaristas y por ende para los libertarios clásicos, si le queremos llamar así, es que la ética es una economía aplicada. Es decir, siguiendo a David Hume y luego a Jeremy Bentham, la ética es el resultado de tratar de resolver los problemas de convivencia que da la escasez. Como los medios materiales no son infinitos, los problemas morales surgen de cómo comportarnos frente a un mundo que no nos da bienes infinitos acorde a deseos infinitos. Entonces tenemos que pactar, acordar normas, dado que no podemos hacer lo que querramos, porque si hacemos lo que querramos, o sea, podríamos hacerlo, pero el problema es que eso no va a conducir a la paz, porque pelearíamos por recursos. ¿Ya? Y los recursos son de todo tipo, no solamente bienes en sentido de monetarios, también, por ejemplo, el tiempo de los otros, el cuerpo de los otros. Entonces, no podemos hacer uso de todo lo que encontremos a nuestro paso sin que haya conflictos porque otros también tendrían ese deseo. Entonces, hay que generar normas. Las normas son, por ejemplo, los derechos de propiedad, son normas, ¿ya? Y los utilitaristas o los libertarios clásicos, por decirlo así, entendían la ética como una economía aplicada. Entonces, por eso, incluso hasta el día de hoy lo ves, también en las obras de Rothbard, la gran importancia que le dan los libertarios a la ciencia económica. Pero ¿esto de dónde viene? Esto viene del utilitarismo, de la idea de que la ética es una economía aplicada y la ética, por tanto, no debe ser una discusión metafísica sobre el bien absoluto ni el mal absoluto y cosas que los utilitaristas y los liberales utilitaristas dirían son meras palabrerías, ¿ya? Sino que hay que atenerse a la ciencia. ¿Cuál es la ciencia que ellos consideraron que era la útil para dirimir los problemas de convivencia? Las ciencias económicas, ¿no? Entonces, si uno analiza los criterios de la escuela austriaca o incluso la tendencia tan usual que tienen los libertarios en interesarse por economía, que incluso algunos no entienden por qué lo hacen. Esto es algo que con los años, a medida que voy aprendiendo más de historia del libertarismo, me ha llegado a parecer un poco paradójico, ya que hay libertarios que no entienden por qué se interesan tanto en la economía, y en realidad es por el origen utilitarista del libertarismo, o sea, como filosofía. Una vez más lo resumo, es que comprende o que entiende que los problemas que llamamos éticos, que llamamos morales o de convivencia, son problemas económicos, o sea, son problemas de economía aplicada, y que todas las otras cosas que uno le quiera dar, juicios de valor, juicios religiosos, metafísicos, de bondad, maldad, lo que sea, entran ya en un plano puramente personal. Y entonces necesitamos un campo de discusión donde todos podamos hablar sin estos juicios de valor, creencias muy personales, ¿no? Entonces, este era el origen de los libertarios. Y Rothbard lo menciona, de hecho, al inicio, en los primeros capítulos del libro. Y esto es algo, de hecho, Henry Hazlitt, si uno lee su pensamiento filosófico, aparte de su divulgación económica, uno se va a topar con que sí, con que Henry Hazlitt, por ejemplo, entendía esto tal cual lo estoy explicando, que los problemas éticos son problemas de economía aplicada, porque si no, cada quien empieza a hacer sus elucubraciones del bien, el mal, etcétera, ¿no? Ok, ¿qué pasa con Rothbard? A Rothbard esta explicación no le agrada, ¿ya? Pero él la explica, y lo explica varias veces en algunas partes de su obra, pero en el Manifiesto Libertario lo explica de alguna manera. A él no le gusta esto del liberalismo utilitario, porque primero le atribuye a esta característica tan, digamos, carente de juicios de valor, tan...
si se quiere, algunos podrían decir economicista, bueno, un poco paradójico porque él de hecho sigue en su obra, sigue la línea de los utilitaristas de tratar de explicar los problemas de convivencia con respuestas económicas, pero bueno, a la parte que no le gusta a Rothbard es que por uno le atribuye que al utilitarismo el hecho de que pudo haber perdido popularidad el liberalismo en el Reino Unido sobre todo. ¿Ya? Y en cambio, él pone como contraejemplo la revolución americana, la revolución de independencia, que es dos cosas, ¿no? La revolución americana de que empezó en el 1776 es una revolución tanto por la independencia como para la instauración de un sistema republicano. Es igual que las independencias, la mayoría de las independencias de América Latina, son dos cosas. Son rebeliones por la independencia y rebeliones por un cambio de sistema. Entonces, Rothbard ve que los padres fundadores, o al menos algunos de los padres fundadores, estaban influenciados y posiblemente incluso también miembros del ejército revolucionario, estaban influenciados por la obra de John Locke. Y John Locke es como la contraparte de la explicación de la ética en el mismo liberalismo. Entonces, mientras los liberales manchesterianos seguían a Hume y a Bentham, los revolucionarios americanos, pero estamos hablando de mucho tiempo atrás, estamos hablando de finales del siglo XVIII, eran seguidores de John Locke, que hablaba de los derechos naturales. Esta frasecita que por ahí suena todavía del el derecho natural a la vida, la libertad y la propiedad, ya que para Hume o para Bentham era nada, porque te decían, bueno, decían ellos, ¿dónde están estos derechos? ¿Dónde se pueden ver? ¿Dónde los tocamos? ¿Dónde están? Bueno, Locke hace una especie de argumentación que al final también tiene que ver con los bienes materiales, con relación a el ejercicio del trabajo sobre los bienes, ¿no? Entonces dice la acción del hombre sobre los bienes, sobre la tierra, le da algún derecho sobre la tierra, el ejercicio del hombre sobre su propio cuerpo, le da un derecho de propiedad sobre su cuerpo. Trata de argumentar así que existe algún tipo de derecho natural del individuo sobre sí mismo y sobre los bienes que modifica, que en realidad esa sería la definición más allá del eslogan, ¿no? Este eslogan, vida, libertad y propiedad, a veces puede quedar muy ambiguo y puede confundirse a qué quiere referirse. Técnicamente lo que quiere referirse Locke es a un derecho del individuo sobre aquello a lo que ejerce algún control, entonces, algún control natural, ejerce un control natural sobre su cuerpo, ejerce algún control natural, en el sentido natural, no de metafísico, ¿no? Sino que lo ejerce realmente, ¿ya? Sobre los bienes o los materiales físicos que modifica, así como ejerce un control inmediato, real, sobre su su voluntad sobre su propio cuerpo. O sea, para hablar de vida, libertad y propiedad es necesario que haya una voluntad, ¿no? A eso es a lo que se refiere Locke. Entonces Rothbard quiere tratar de sacar de ahí una reformulación o un libertarismo que continuando la línea de los libertarios clásicos, utilitarios o liberales manchesterianos, que es lo que le he mencionado, que continuando con esa línea de un interés profundo por las ciencias económicas, que no está en Locke, por ejemplo, lo de Locke es algo más filosófico, al mismo tiempo retome otra tradición que de hecho los libertarios clásicos rechazaron, que era John Locke, por esta que les pareció que tenía un aire demasiado metafísico, esto de los derechos naturales, ¿ya? Entonces dice, hay que retomarlo, pero la explicación de Rothbard es muy interesante, en el sentido que su explicación parece ser sobre todo utilitarista, aunque sea una paradoja. La explicación que da Rothbard de por qué hacerlo es porque dice que el argumento, por decirlo así, metafísico de los derechos naturales de Locke
es más inspirador. Entonces, es tan inspirador que pudo provocar una rebelión armada en los Estados Unidos de América, y esa rebelión a su vez se pudo exportar a la Revolución Francesa, a las revoluciones de independencia de América Latina. Entonces dice que la idea de Rothbard es que estas nociones metafísicas de los derechos naturales de Locke, ¿ya? Tienen un poder de convencimiento mayor que lo que podríamos decir las explicaciones de ciencia económica aplicada de los libertarios clásicos. Entonces, lo que Rothbard quiere hacer con el libro es empezar o una discusión o reformular o plantear un sistema que, como ya dije, retoma lo que dicen los libertarios clásicos, ya los liberales laissez-faire, que están muy enfocados en dar respuestas de economía aplicada, y por otro lado el espíritu o el ánimo de inspiración que puede dar el pensamiento lockeano, porque Rothbard es un revolucionario. Esto siempre hay que tenerlo presente. Rothbard es una persona que quiere revoluciones, quiere cambios radicales y drásticos de forma inmediata, y eso lo explica a lo largo del libro, ¿ya? Y como Rothbard quiere cambios revolucionarios, radicales, no quiere tomas de decisiones a medias o cuestiones así, Rothbard quiere un discurso que inspire, ¿ya? Indistintamente, y esto yo lo dejo, o sea, lo dejo a la duda, indistintamente de que realmente esté o no convencido de que esto metafísicamente es real, que existen tales derechos naturales en alguna parte de la naturaleza. Hay un interés utilitarista también en Rothbard, pero es un utilitarismo en pro de una revolución. Quiere causar en las masas, en la gente que lo lea, una revolución. Entonces, el manifiesto libertario, como él lo llama, como llama el subtítulo de su obra, hace esta amalgama de libertarismo, que como ya dije, lo voy a repetir varias veces para que se les quede todo, como ya dije, ya existía antes, que es el liberalismo de libre mercado, laissez-faire, y retoma otra parte que también es de la tradición liberal, ¿ya? Pero es previo a esta radicalización laissez-faire del siglo XIX, que es la obra de John Locke en su parte, en su justificación de los derechos, ¿ya? Y entonces hace como un hermanamiento o un acople entre lo que ya es el libertarismo de libre mercado radical, son radicales de mercado, y la tradición lockeana, que también se entiende como parte del liberalismo clásico, pero en un sentido clásico de histórico bastante previo, ¿verdad? Porque Locke escribió muchos siglos antes y estuvo bastante tiempo antes de que surgieran los liberales de libre mercado en sentido estricto, ¿no? Entonces, como, como lo que hace Rothbard es juntar dos tradiciones que ambas son liberales, ambas son de origen británico también, ¿ya? Hay quien no se percata que en realidad está juntando dos líneas de pensamiento que son distintas, ¿ya? Y que trata de armonizarlas. Lo hace de una forma bastante bien argumentada, ¿ya? Se lo ha pensado, como dirían algunas personas, ¿no? Se lo ha pensado, ¿ya? Se ha tomado el tiempo de pensar y a tratar de hacer armonizar la línea de derechos naturales de John Locke con la línea de los libertarios, que que entiende los derechos de propiedad no como derechos naturales, sino como solución de problemas de coordinación. O sea, una visión más desmitificada de los derechos de propiedad, ¿ok? Entonces, lo armoniza de una forma que el lector que no tiene conocimiento de las distinciones entre estas líneas de pensamiento y el lector que, aunque tenga o aunque conozca la distinción, no tiene mucho conocimiento de las diferentes líneas históricas de cada línea, de cada corriente, que también que ambas son parte del liberalismo,
no lo nota. Entonces, el sistema es bastante coherente, tiene una coherencia interna lógica, una coherencia lógica interna bastante buena, que uno lo lee de corrido y hace perfectamente sentido. ¿Ya? Eh, por decirlo así, usando la base de la idea lockeana, llega a conclusiones o argumenta del modo de economía aplicada de los libertarios. Entonces, esa es la innovación de Rothbard, el poder reintroducir en la tradición liberal al pensamiento lockeano como un pensamiento válido. Hay que tomar en cuenta que para el siglo XIX, que es cuando surgen los liberales de libre mercado, el pensamiento de John Locke en ese aspecto de derechos naturales estaba, ya diría que incluso al día de hoy, fuera de las personas que tienen simpatías por la idea de la justificación de libre mercado en base a derechos naturales, en realidad es una idea bastante menospreciada, porque con la medida que fueron avanzando las ciencias o la filosofía, se empezó a ver con desdén cualquier idea que diga que existen derechos que hay derechos preexistentes a la misma existencia de la sociedad. Porque, bueno, sí es un poco complicado. De hecho, Rothbard, varias décadas después, reconoce que este tipo de argumentación basándose en derechos naturales es complicada, porque si bien puede tener una coherencia interna muy brillante, por ejemplo, el Manifiesto Libertario tiene su coherencia interna, yo pienso que es indiscutible, pero siempre y cuando uno acepte las premisas, ¿ya? Entonces, Rothbard hace el análisis de que sí, es verdad, las premisas de derechos naturales son difíciles, eh, son fáciles de vender, porque como él lo dice, su intención en el Manifiesto Libertario es en parte también propagandística, emocional, ¿ya? Pero son fáciles de vender, son fáciles, bueno, ya una vez que Rothbard ya lo hizo y el sistema tuvo coherencia, es fácil de explicar, ¿ya? No es muy difícil de explicar la línea argumental del libertarismo en la versión que Rothbard nos da, pero el problema que tiene es la justificación de las premisas. O sea, la premisa es que existen tales derechos naturales y eso es un tanto complicado de justificar, y en el siglo XIX había quedado bastante menospreciado o desprestigiado, ya como una idea muy arcaica, o sea, como un rezago de Locke. Locke es uno de los fundadores del pensamiento que podemos llamar científico moderno. Está dentro de los que permiten el pensamiento científico moderno, y para el siglo XIX, incluso dentro de los admiradores de Locke, se consideraba que todo este tema de derechos naturales era un rezago metafísico religioso de Locke en su pensamiento, que no correspondía o no era impropio para un científico, para un hombre de pensamiento racional y basado en evidencias del siglo XIX. Y esto se ha seguido, esta línea se ha seguido, esta línea de esta forma de pensar se sigue manteniendo dentro de la alta esfera intelectual y científica, ¿no? Que creer en este tipo de cosas es un poco impropio de alguien, digamos, educado, ¿no? Pero sin embargo, Rothbard no le importa. Rothbard en algunas circunstancias no le importa mucho el qué dirán. Entonces, igual trata de hacer su amalgama, que como digo, le sale muy bien, es brillante, ¿ya? Uno lo lee y tiene coherencia una vez que se aceptan las premisas, ¿no? Tiene una coherencia interna que explica que para muchas personas, yo incluso estuve leyendo hace poco algunos comentarios de gente ya de la tercera edad, que es libertaria, que no conoció luego ninguna otra obra de Rothbard ni de nada, que dice que lo único que leyó fue ese libro, el libro de Por una nueva libertad, el Manifiesto Libertario, que
eso lo leyó en algún momento de su juventud, como yo digo, el contexto contracultural, juvenil, lo leyó en algún momento de los 70 y que con eso lo convenció, no, como digo, posiblemente no eran personas que estuvieran interesadas en hacer un mayor abordaje o una carrera académica, nada, sino personas que hasta el día de hoy son cercanas, simpatizan con el Partido Libertario en los Estados Unidos, o que les interesa, que siguen las cuentas de redes sociales, o que han estado de alguna manera involucradas como militantes rasos, si se quiere decir, ¿no? Soldados intelectuales eh, que no requieren, no tienen el tiempo para estar leyendo más cosas, que ese ha sido el libro que los convenció del pensamiento libertario. Entonces, en ciertos sentidos, desde el punto de vista estratégico, ¿ya? Más allá de la discusión metafísica que podamos tener en la que yo de hecho me ubico un tanto crítico de la línea de Rothbard en esa parte, pero desde el punto de vista del efecto, ¿ya? Del efecto de plantear el libertarismo desde ese esquema lógico, ¿ya? Sí, o sea, la estrategia le ha funcionado porque hay quien incluso, aparte de las anécdotas que he leído, hay quien dice incluso que ese libro, ¿ya? En conjunto también con la obra de otros pensadores libertarios que estaban al mismo tiempo un poco de moda en la época, pero digamos, de los 4 o 5 factores que podrían haber hecho que hubo una especie de revival ya en los 70 de ya un movimiento propiamente libertario que terminó desembocando en la creación del Partido Libertario, que si bien es un partido minoritario, para las maquinarias electorales que manejan los otros partidos, haber logrado ese partido, es que hasta el día de hoy exista, ya es un hito. ¿Ya? Y esto se debe en parte a Rothbard, pero ¿qué Rothbard? ¿Qué hizo Rothbard? Rothbard publicó ese libro y muchas personas tomaron ese libro y en base a ese libro dijeron, sí, soy libertario y esto es lo que creo. O sea, creo en un libertarismo lockeano, ¿no? O neolockeano, que es lo que Rothbard nos presenta, ¿no? Y ese sería el gran contexto del libro y o sea, lo que explicaría el contexto del libro, por qué la motivación, el contexto histórico y cultural del libro, la motivación filosófica y estratégica del autor y el impacto que de una manera, digamos, muy inteligente, porque si era periodista, o sea, Rothbard quería que el libro tenga, o que la idea tenga impacto justamente por cómo la está formulando. Su cálculo fue acertado. Hasta el día de hoy hablamos de Rothbard. Estamos acá en América Latina, en un contexto muy diferente, donde no sucedieron ni el movimiento de los libertarios de la Fundación por la Educación Económica, ni el movimiento de la contracultura de los 60, ni llegaron en primera instancia las obras de los liberales manchesterianos británicos, ni de hecho directamente tampoco llegó acá la obra de Bastiat. Prácticamente todo lo que consumimos en América Latina, con excepción bueno, de algunas obras clásicas sí, del siglo XIX, por ejemplo, Jeremy Bentham sí fue popular en los círculos intelectuales de América Latina en principios del siglo XIX, también lo fue Herbert Spencer, diría que son los que fueron más populares y bastante influyentes en América Latina, que se podrían asociar a la línea de los libertarios clásicos, pero fuera de ellos, en realidad todo lo demás ha venido por la influencia de posterior a los 1970s, la influencia del movimiento libertario de los Estados Unidos, que tiene toda esta serie de factores y en la cual Rothbard juega un papel importante, y su papel más importante es precisamente ese libro, ¿ya? Aunque no es el libro más profundo o académico de Rothbard en un sentido, digamos, bueno, ya lo dije, académico, valga la redundancia, que tiene obras de mayor peso en investigación, de mayor peso en análisis, por ejemplo,
donde realmente genera teorías o teorías aplicadas de economía, cosas más rigurosas o cosas de historia, o incluso dentro de su misma línea de recrear, refundar, reformular un libertarismo basado en una interpretación simplificada de John Locke, es una obra que es mucho más sistemática que esta, es La ética de la libertad, que va como, se podría entender que es en cierto sentido una especie de continuación ya más rigurosa, ya ahí se hace un intento de ir hacia estas preguntas que quedan un poco digamos, quedan un poco a veces superficiales en el manifiesto libertario, pero Rothbard es popular, Rothbard es importante en la historia del pensamiento, o diría incluso de los movimientos sociales. Quizás esa sea una mejor palabra. Dentro de los movimientos sociales, dentro de los movimientos intelectuales del siglo XX por esta obra. ¿Ah? Incluso en la introducción que hace Rothbard, que le escribe 10, 15 años después, menciona esto, dice que a él le resulta muy reconfortante que esa obra, escrita ya hace algún tiempo, sea la que todavía cada tanto él se entera que convence a nuevas personas, a nuevos libertarios de seguir una defensa de las libertades individuales, del libre mercado, de una sociedad pacífica, que busque la paz internacional. Y bueno, como les mencionaba al inicio, todos estos valores, la libertad individual, el libre mercado, la paz internacional, fueron primero sintetizados por los liberales manchesterianos. O sea, Rothbard es un liberal manchesteriano en ese sentido. O sea, es un liberal británico del siglo XIX en su forma de pensar, en sus ideales, porque todo este ideal de libre mercado, propiedad, derechos individuales y paz internacional, es la síntesis de de los elementos del liberalismo que hizo originalmente Richard Cobden, ¿ya? Y su círculo de militantes por el libre comercio internacional. Eh, y hay que entenderlo a Rothbard como un manchesteriano que le ha dado un giro a la fundamentación de por qué serlo. Eso como resumen de lo que he dicho, ¿no? Es alguien que toma una tradición que ya existe, que no la funda él, ¿ya? Que todos los principios, todo lo que siempre decimos usualmente los libertarios, libertad individual, libre mercado, paz internacional, los que hay algunos, y algunos quizás no les presten tanta atención como otros, el antiimperialismo, todas estas son ideas de los liberales manchesterianos del siglo XIX. Y Rothbard si uno ve todos los eslóganes y causas en las que usualmente se involucró y que se tratan también en el libro, sigue la misma corriente. O sea, Rothbard no inventa el libertarismo es prácticamente lo mismo que antes se llamaba liberalismo manchesteriano, pero Rothbard intenta justificarlo, hacer una justificación filosófica en base a una línea previa del liberalismo que es el liberalismo lockeano, ¿no? Y a vista de los efectos, al menos de impacto en las personas que lo puedan leer, sí, o sea, diría que bastante exitoso en ese impacto. Habrá quien cuestione, y esto por ejemplo, lo hacen los que siguen una argumentación más hayekiana o más de línea misesiana, ¿ya? De que esos fundamentos lockeanos que él usa no sean necesariamente válidos para nuestros días, para el conocimiento que tenemos, para la forma de razonar que tenemos, pero indistintamente de ese asunto, o sea, la argumentación está muy bien y muy aparte de eso, ya a la hora de resolver problemas prácticos, porque el libro es muy similar en ese sentido a la ética de libertad, es casuístico. Esto es algo que a veces las personas que no están muy familiarizadas
con los términos jurídicos a veces no lo pueden, digamos, describir, no saben muy bien cómo describirlo. El estilo de Rothbard es un estilo, luego de hacer su fundamentación filosófica, ¿no? El estilo de Rothbard es casuístico, te muestra casos, ¿ya? Te muestra casos donde el caso es el problema, ¿no? Entonces, él primero te mostró una sistematización de cómo resolver problemas. Primero está el tema de los derechos que plantea y luego cómo esos derechos se aplican a la economía, que ese es el tipo de razonamiento de Rothbard. Es como una economía de la propiedad privada, ¿no? Primero te habla de los derechos, justificación filosófica, luego viene la parte de cómo esa justificación filosófica se aplica a una economía, vuelta retoma la temática utilitarista, ¿no? A una economía, pero basada en esos derechos de propiedad. Ahí es como hace la síntesis, ¿no? Esta como amalgama que hace, ¿no? Y luego de que ya te muestra el sistema y cómo funciona, desde el axioma y los teoremas, como dirían los matemáticos, eh, luego te muestra un caso. Entonces, puede ser un caso genérico en muchas ocasiones, suponiendo Rothbard habla de casos de, por ejemplo, de medicina, de regulación de tráfico, de regulación urbanística, de justicia penal, de una serie de temas, ¿no? Entonces, en algunos casos lo aplica como generalidad. Mira, vamos a utilizar esta economía de los derechos de propiedad a estos casos en concreto. ¿Ya? Bueno, no en concreto, ¿no? Sino a una generalidad de casos. Pero también agrega casos en concreto. Entonces dice, la Corte de Estados Unidos cuando sentenció tal tema o tal caso y lo hizo de esta manera, podría haberse hecho de esta otra manera si aplicamos esta economía de los derechos de propiedad al problema. Y mira, y entonces hace el razonamiento. Y si se hubiese utilizado como criterio esta economía de los derechos de propiedad, por lo tanto, se habría tenido que resolver el problema de este modo. ¿Ya? Y hace una secuencia de razonamientos de cómo se habría tenido que resolver siguiendo ese criterio. Entonces, hace como llamo, es una casuística, o sea, toma casos, les aplica un criterio y dice, así se tenía que haber o se podría haber resuelto de una mejor manera utilizando esta herramienta que estoy ofreciendo, que es yo le llamaría al sistema de Rothbard, de razonamiento, una economía de derechos de propiedad. Esa es más o menos, no recuerdo si alguien también, creo que no me estoy ni siquiera inventando el término, creo que alguien también lo menciona de esa manera, pero suponiendo que yo esté creando el término, sí, o sea, lo definiría como una economía basada en los derechos de propiedad. En eso sí es distintivo frente a otros pensadores de la escuela austríaca, ¿ya? Donde los pensadores de la escuela austríaca piensan en función de la acción humana, claro, en entornos de escasez y todo, y todo lo demás que implica los esquemas. No es que no voy a poner a profundizar ahora cada esquema según cada autor, pero la escuela austríaca usualmente está basada en un análisis o sea, fundamentado en un individualismo metodológico, ¿no? Entonces Rothbard no es que no sea individualista metodológico ni que lo niegue, sino que su formulación, su mezcla, ¿no? De derechos naturales con economía aplicada hace que su forma de razonamiento sea un poco distinta y distintiva, ¿no? De aplicar, como les decía, casos concretos, soluciones de economía de derechos de propiedad, ¿no? Y eso, o sea, esa forma de resolver problemas se siente hasta ahora. Por ejemplo, yo creo que el discípulo más fiel de utilizar esta casuística, o sea, buscar casos aplicados, o sea, buscar casos donde aplicar esta economía de los derechos de propiedad, es Walter Block. O sea, me parece que el Rothbardiano más fiel y más puro que existe hasta ahora, en esa fórmula, en ese método de una economía basada en unos derechos de propiedad,
que se asumen naturales o implícitos es Walter Block. Y, y bueno, Walter Block también tiene sus discípulos, también tiene unas aplicaciones un poco distintas de las de Rothbard. Rothbard decía de Walter Block que aunque se parecieran sus formas de razonar, no siempre llegan a las mismas conclusiones y que por favor no confundieran las conclusiones de Block con las conclusiones de él. En alguna parte lo dice en el tema en el tema de la legalidad del aborto, lo dice. O sea, él dice, no, mi opinión como Rothbard es la mía, ¿no? Y para mí tienen lógica según el mismo esquema que siempre les he planteado y que luego el Block usa para crear una solución intermedia que por ahí no sé si tenga mucha popularidad, pero bueno, hay quien la toma, ¿no? Y creo que hasta ahí, no sé si hay alguna pregunta, se me puede estar pasando algún tema seguramente de las lecturas. Bueno, quizás qué más implica el pensamiento libertario. Bueno, como mencioné, y esto viene de una tradición más antigua, un tema importante que siempre hay que tomar en cuenta es que el pensamiento libertario implica ideas de política exterior pacífica, no sé si decirles pacifistas, pero Rothbard les llamaría antiimperialistas, y esto también se encuentra en todos los libertarios clásicos, ¿no? Y Rothbard siempre trata de enfatizarlo porque dice que el libertarismo quizás al llegar a Estados Unidos y volverse más pop o popular, más difundido, y en la batalla de ideas contra la izquierda, por muy decirlo muy genérico, en ocasiones se mezcla con el anticomunismo, y el anticomunismo, eso también lo menciona Mises, el anticomunismo no necesariamente es pro libertades, entonces, o no necesariamente es pro libre mercado. Entonces hay que estar pendientes de no confundir las cosas, porque el anticomunismo, y sobre todo en los Estados Unidos, es imperialista. O sea, la tradición anticomunista de los Estados Unidos es imperialista. Y Rothbard quiere dejar claro que la tradición libertaria es antiimperialista. Y en ese sentido, al menos en ese contexto, en ese punto en particular, el libertarismo es antiderecha. O sea, si se entiende que esto es un elemento, si el anticomunismo imperialista es un elemento constitutivo de la derecha, por lo tanto el libertarismo es antiderechista, al menos en ese sentido. Y ahí, bueno, tiene, como les mencioné hace un rato, aplicaciones prácticas para el tema de regulaciones urbanas, para temas de justicia criminal, en algunos aspectos, por ejemplo, en el tema de justicia, de aplicaciones de temas legales, en esas partes Rothbard sí llega a ser más radical que sus antecesores libertarios manchesterianos, porque Rothbard plantea, por ejemplo, el tema de las armas, que es algo muy, muy norteamericano, que no necesariamente está en los manchesterianos, o sea, porque los liberales clásicos en genérico te hablan del gobierno limitado, y el gobierno limitado implica que, bueno, que el Estado se hace cargo de la defensa. O sea que el tema de, por ejemplo, portar armas no es necesariamente un tema libertario, el porte individual de armas. Pero Rothbard lo argumenta de tal manera que lo vuelve implícito dentro de su propio esquema de razonamiento, y claro, lo empata con esta tradición política de la defensa de la tenencia de armas en los Estados Unidos, que está en la segunda enmienda, ¿no? Aunque bueno, es una regulación federal, y hay otros libertarios que al día de hoy que plantearían de que en tanto es una regulación federal, es una imposición a nivel centralista, que por tanto a nivel local deberían ser los gobiernos representativos los que determinarían cuál es el porte de armas. Que por ejemplo, sé si salió un razonamiento misesiano. Mises razonaría así. Un razonamiento rothbardiano diría que per se, por la propia lógica de los derechos de propiedad, eh,
cualquier persona tiene el derecho a aportar, a tener o portar armas. ¿Ya? Por ejemplo, ese es un tema donde Rothbard, con su tipo de razonamiento, sí da un paso más allá en radicalidad frente a los libertarios más clásicos, ¿no? Ya, ok, no sé si se me esté... Bueno, es que hay varios temas. O sea, cuando uno lee el manifiesto, hay una serie de temas. Hay temas que los trata de forma muy breve, como para que alguien tenga una idea. Los típicos temas de libertades civiles, pornografía, prostitución, pero también los temas de seguridad, como les mencionaba, crimen, justicia, cuál debe ser el rol de los fiscales, las compensaciones a las víctimas de crímenes en vez de... como se hace actualmente, de que sea el Estado el que legalmente es el agraviado, por decirlo de alguna manera, en cierto tipo de crímenes. Y eso, por ejemplo, Rothbard plantea que es un problema para la compensación. O sea, al ser el Estado, al hacerse el agraviado, el Estado, con la idea de que al ser un crimen de esa, que necesita fiscales, es que no me voy a poner aquí a detallar cómo se llama esto ya, pero son los crímenes que necesitan fiscales. Los crímenes que necesitan fiscales, los fiscales hacen de abogados del Estado, entonces el crimen se entiende como que es un crimen al Estado, pero esto en teoría es para poder perseguir al criminal incluso aunque la víctima tema denunciarlo por la gravedad del crimen, o sea, porque el crimen es demasiado fuerte para la convivencia social que el Estado necesita o cree que debe involucrarse. Entonces Rothbard plantea cómo, según su lógica de economía de derechos de propiedad privada, debería ser el rol del fiscal, por decirlo de alguna manera. O sea, en ese tema no lo anula, ¿ya? Porque hay que tomar en cuenta también que el manifiesto libertario o por una nueva libertad es un libro que no es necesariamente, contrario a lo que alguien podría pensar, no es un libro necesariamente anarcocapitalista, que eso sí podría ser La ética de la libertad, que es un libro posterior. Es un libro libertario genérico, ¿ya? Que cuestiona la legitimidad, ciertamente la cuestiona, hace un cuestionamiento también de la legitimidad del Estado en base a esos criterios que está usando. Pero cuando hace las exploraciones de esta economía política aplicada a ciertos temas, no necesariamente renuncia a un rol de un gobierno limitado. Eso sí, eso es interesante en el libro. O sea, él dice, estos son los principios generales, los principios filosóficos, ¿ya? Pero en la aplicación, o sea, yo puedo ser antiestatista filosóficamente, por eso hay quien usa el término, o Rothbard no lo usa, ¿ya? Pero hay quien usa el término anarquista filosófico, pero en la aplicación, ¿ya? De estos casos, ¿no? Como explico en los casos, no necesariamente Rothbard excluye a la postura tradicional libertaria por el gobierno limitado de su análisis. Entonces le da en algunos casos un rol al gobierno, pero es un rol de prácticamente absoluta abstención, pero no lo elimina, en este libro no lo elimina de sus razonamientos. ¿Ya? Esto sí lo hará, o sea, en su exploración de economía aplicada, porque también lo es, que se llama La ética de la libertad, donde hace estos ejercicios mentales del ¿y qué pasaría? ¿Y cómo sería? Que también los hacen por una nueva libertad, ¿ya? Pero los hace de una forma que pueda incluir tanto a libertarios que son pro gobierno limitado como los que son propiamente anarquistas. O sea, el manifiesto es más inclusivo, por decirlo así, de las diferentes perspectivas, ¿no? Luego hará otra obra donde hará el ejercicio mental de cómo podría ser en ausencia total de Estado, al menos del Estado tal como lo conocemos. Y creo que con eso terminaría, ¿no? Y espero que he tratado de ser lo más ordenado posible. Si a veces verán que retrocedo en ciertos temas para que quede claro el tema y
digamos, lo más completo posible, lo más fácil, o sea, lo más completo para que sea más fácil de entenderlo, pero he tratado de que tenga como una secuencia, un orden. Espero haber cumplido al menos mínimamente esta idea de intentar también hacer mi propia síntesis, ¿no? Entre orden y completitud, ¿no? De cada tema, ¿no? Y si, bueno, con esto me despido y espero que les haya interesado profundizar en la obra de Rothbard. La obra, bueno, esto sería la obra de economía política de Rothbard, ¿no? Porque tiene otras obras que son menos economía política, son más economía analítica, ¿no? Eh, y también que se interesen por la historia del movimiento libertario, no solamente, bueno, no solamente lo que Rothbard dice, sino también los antecedentes. Siempre las grandes mentes, usualmente, como decía Newton, de hecho el segundo nombre de Rothbard era Newton, por cierto, que sea Murray Newton Rothbard. Eh, Como decía Newton, el original, es importante, estoy parafraseando, es importante caminar sobre hombros de gigantes, no empezar desde cero, desde la nada. Y así como incluso los que no conocen a Rothbard podrían interesarse aquí ojalá, alguno por la obra intelectual de Rothbard, los que ya conocen a Rothbard y su obra intelectual se interesen a su vez por las fuentes que toma Rothbard para su obra, ¿no? Y se interesan por los maestros de Rothbard, ¿no? Yo en particular, siempre que me pregunten, diré que a quien siempre hay que consultar es a Mises. ¿Ya? De hecho, Mises ayuda también a entender el contexto o las fuentes de las que luego, o las cosas de las que luego hará Rothbard, y que, de hecho, como les mencionaba al principio, critica Rothbard que parte de su crítica para por qué formular este, este nuevo, este nuevo axioma de la libertad. De hecho, el título es muy sugerente, por eso el título se llama Por una nueva libertad. Está reformulando las ideas libertarias, ¿no? Y si se entiende a Mises, se entiende a qué ideas está tratando de reformular. Entonces, de repente algunos también hablan a los que no les puede gustar Rothbard. De repente alguno diga, bueno, mira, luego de esta charla, o yo ya lo conocí a Rothbard, unos digan, me encanta. O sea, la narrativa, la forma de escribir, el razonamiento lógico, la aplicación es hermosa, me convence. ¿Ya? Y otros quizás digan, no, ¿sabes qué? No me parece el fundamento, o no me parece que deba ser no me parece que los problemas sociales sean de repente un ejercicio mental nada más tan sencillo como lo plantea Rothbard. A quienes quizás no les guste, igual les recomiendo leerlo, ¿ya? Porque yo creo que sea, al menos siendo libertario, sea uno rothbardiano o sea uno alguien nada rothbardiano, pero siendo libertario, las sugerencias de economía aplicada que da Rothbard en muchos casos son geniales, porque no todos los autores siempre se ponen a pensar casos más tan concretos. ¿Ya? Entonces, siempre en la obra de Rothbard yo rescato que indistintamente que lo apoyes, no lo apoyes en su idea de los derechos naturales o en su idea del anarcocapitalismo o en su idea de fundamentar la metodología en el pensamiento aristotélico, ya, puedes criticar muchas cosas de Rothbard, porque para eso están los autores, para ser criticados, pero siempre y cuando se tenga motivos, ¿por qué no? Pero lo que yo rescato ya en su razonamiento, yo creo que le puede servir a todo el mundo al leer este tipo de libros, son sus soluciones, ya, más allá de los fundamentos, de dónde saca las cosas, son sus soluciones prácticas a ciertos problemas. En varios de estos libros, sobre todo en este de aquí y en la Ética de la Libertad, tiene soluciones. A ver, ¿cómo podríamos hacer si desregulamos o privatizamos esto? ¿Cuáles podrían ser los caminos? Ah, ya, ok, aquí tenemos un camino. Entonces Rothbard se ha tomado la molestia de pensar estos escenarios, si bien son imaginarios, ¿ya?
pero te aportan soluciones en la batalla de ideas, te aportan soluciones de corte académico, pero también te aportan soluciones en caso de que realmente haya que en algún momento resolver. Y tienes, si sabes estas cosas, tienes ya el conocimiento o una noción de por dónde podría ir una solución a un problema a la hora de desregular o privatizar servicios que usualmente la gente al menos en el clima actual de ideas, no suele pensar en privatizar porque son absolutamente privatizables. No hablo de cosas radicales a eliminar el Estado o este tipo de cosas, sino de servicios que se asumen que los debe brindar el Estado, telecomunicaciones, qué sé yo, por ejemplo, ya. La señal, sí, temas, por ejemplo, me centro, temas de telecomunicaciones, que muchas personas, muchos juristas, muchos economistas, ya los asumen como algo dado, ¿no? Pero son privatizables. Se puede debatir por qué, pero Rothbard da las ideas de cómo y de cómo poder hacerlo. Entonces, Rothbard, indistintamente de que uno crea en su formulación de derechos naturales, de que uno crea en su ejercicio mental llamado anarcocapitalismo, uno puede rescatar, si es que no le agradan esas cosas u otras de Rothbard, puede rescatar el tema de la casuística. Esto es lo que le llamo la casuística. Estos casos de economía aplicada a casos concretos y que yo siempre voy a recomendar leerlos. O sea, en muchos casos son muy brillantes, son cosas que no se le han ocurrido a otras personas. Sí, esa sería mi principal recomendación. O sea, te guste o no te guste, ese es un buen motivo para leerlo. Estés de acuerdo o no estés de acuerdo con Rothbard, ¿ya? Rothbard en ocasiones tiene personas que son escépticas de ciertas cosas que dicen. Indistintamente de esos escepticismos puntuales, ¿ya? La casuística es muy buena, ¿ya? En muchos casos. No necesariamente toda en este libro, ¿ya? Yo diría que luego de leer este libro de Hacia una nueva libertad o por una nueva libertad, el libro complementario es La ética de la libertad y también un ensayo o un texto que escribió de forma suelta que se llama Derechos de propiedad y contaminación del aire, si no me equivoco. Creo que ese es el nombre. Ya, pero tiene que ver algo con la contaminación. Ahora no me acuerdo bien, pero en internet se lo encuentra. De hecho, la traducción al español, hay un par de traducciones, pero una de las traducciones la hice yo. Entonces, me he olvidado el término, pero sí se encuentra en internet googleando algo, ponen ahí derechos de propiedad, contaminación del aire, Rothbard, y les aparece un texto más o menos largo. Diría que esas tres, por una nueva libertad, la ética de la libertad y este tema de derechos de propiedad y contaminación del aire, se deben leer para tener herramientas de casos, ¿ya? De casos que en algunos casos, en algunos sentidos son casos reales, ¿ya? O sea, toma casos reales y él le da cómo hubiera sido, sí, o sea, un contrafactual, ¿no? Pero en otros casos él hace casos, toma problemas genéricos, ¿ya? Y da las respuestas y da las soluciones. Y son muy brillantes, son muy lógicas, podríamos decir que son creativas, sí, pero son creativas dentro de un esquema lógico que él es que él ha creado, pues este sistema de economía de propiedad privada, ¿no? Eh, y eso, sí, esa sería mi recomendación. ¿Te guste o no te guste? Y la otra recomendación, creo que no la terminé, es leer a los maestros de Rothbard. ¿Y cuál es el principal maestro de Rothbard? O sea, tuvo varios en realidad, hay varias influencias y eso es otro tema que podría dar incluso para debate, ¿ya? Cuáles son todas las influencias de Rothbard, pero la que a mí me interesa, que a mí me parece más seria, la que me parece más académica y que me parece incluso que no ha sido debidamente comprendida ni del todo, ni por Rothbard, ni por sus otros discípulos Hayek, que es la influencia de Mises. Entonces, siempre también toda persona que lea Rothbard, y eso se lo recomiendo, te agrade o no, de nuevo, ¿no? Te agrade o no te agrade Rothbard, aparte de los casos de economía aplicada,
La otra parte que tienes que leer es a Mises. Sea que te agrade Rothbard, seas fan de Rothbard, fanático de Rothbard, tienes que leer a Mises para entender de dónde parte tanto temas con los que Rothbard y Mises están alineados, como para que sepas que en ocasiones Rothbard está debatiéndole a Mises, aunque no necesariamente lo mencione. ¿Ya? Y también para los que no les gusta Rothbard, de repente a lo mejor sus dudas, ¿ya? Esas cosas que Rothbard innovó, cambió de la tradición, renovó de la tradición libertaria, a lo mejor te gusta más la tradición original. A lo mejor tú no lo sabes, algo no te cuadra con lo que está planteando Rothbard, pero dale la oportunidad todavía a las ideas libertarias. Quizás con Mises podría ser que te hagan más sentido. Entonces, ese sería mi mensaje final. ¿Te agrade o no te agrade Rothbard? Léelo, ¿ya? Y léelo, sobre todo recomiendo la casuística, indistintamente de sus otras, de las otras aristas, ¿no? Que si les gustan las otras aristas y quieren explorarlas, oye, que muy bien, no soy quien para prohibirle algo a alguien, ¿no? Háganlo. Y, una vez más, también, si te gusta o no te gusta Rothbard, lea Mises. Eso de ahí, con eso concluyo. The links that I